Podríamos pensar que Japón conquistó el mundo con tecnología, videojuegos, robots o incluso el anime, pero lo que realmente terminó colonizando el mundo probablemente está en tu escritorio, en tu mochila, en tu cuarto, en tu celular y muy seguramente en tu corazón. Y es algo quizá mucho más suave de lo que te imaginas, aunque debo admitir que no puedo mantener el misterio mucho tiempo porque ya viste el título del video. Pero hoy vamos a explorar cómo un pequeño monedero de solo 220 yenes se convirtió en una revolución cultural que cambió la historia. Y esta revolución viene de un lugar mucho más profundo de lo que te imaginas. Así que ve y abraza a tu chilito morrón o a tu pum pum purín, porque vamos a adentrarnos en la historia de Sanrio y lo kawaii. Japón no imaginaba que en medio de la resaca de la posguerra y de un futuro que exigía disciplina y productividad, algo tan aparentemente trivial como un pequeño accesorio transparente cambiaría la cultura global. Pero sí, así empezó la historia de lo kawaii. En medio del conflicto más grande de la historia, aparece un nombre extraño, casi salido directamente de un anime, Shintaro Tsuji, quien sería el fundador de Sanrio en el futuro. Él comenzó sus estudios superiores siendo poeta. Sin embargo, para evitar ser llevado al campo de batalla, se cambió de carrera y se volvió químico. Y una vez que Japón se rindió, se volvió contrabandista para la mafia japonesa. Y aunque provenía de una familia sin carencias en su época, quedó huérfano desde muy joven. Pero esto le dio la oportunidad de conocer el extranjero. Y la cosa que más le impresionó fue saber que existían las fiestas de cumpleaños, porque en su época, en Japón esta costumbre no existía. En ese momento conectó los puntos y se dio cuenta de que podían existir objetos que contienen cariño y que se otorgan cuando hay una celebración. Básicamente, un regalo de cumpleaños. Así que Tsuji enderezó su vida y comenzó a planear su próximo negocio, con la idea, un regalo pequeño y una gran sonrisa. Sin embargo, contrario a lo que podríamos imaginar, no incursionó vendiendo peluches o accesorios. De hecho, vendió chanclitas. El primer gran acierto de Tsuji fueron sandalias para niños que tenían fresas dibujadas. Sus buenas ventas lo llevaron a sacar una línea con cerezas. Las fresas habían sido todo un éxito, pero las cerezas fueron un desastre. Él no entendía del todo por qué los niños querían fresas, pero no querían cerezas. Posteriormente entendería que esto es una especie de ley de lo kawaii. No se obedece una lógica, solamente se siente, no se puede medir. Por eso, pensó en encontrarse con artistas mujeres de mayor sensibilidad, cosa que él no podía imitar. Y una de ellas fue Yuko Shimizu. Ella dibujó aquel gatito que más tarde se llamaría Kitty. Era un diseño imperfecto, con una cabeza enorme y sin boca. Pero precisamente ahí estaba el milagro. Kitty no transmitía ninguna emoción directamente, pero de todas formas a todos les parecía linda o kawaii. Y esto de hecho tiene una explicación científica. Aunque parezca magia, la potencia detrás de lo kawaii tiene un fundamento biológico. En los años 40, el zoólogo Konrad Lorenz propuso el concepto de baby schema. Esto es, cabezas grandes, ojos bajos, mejilla redonda, movimientos torpes. Un bebé. Los bebés la mayor parte del tiempo son bastante molestos. Y aún así,
los queremos mucho. Por lo que este tipo de rasgos disparan automáticamente en el cerebro humano una respuesta relacionada con la protección. Décadas después, el biólogo Stephen Jay Gould demostró cómo personajes como Mickey Mouse fueron infantilizados para potenciar la conexión emocional. Kitty y los demás personajes de Sanrio, posteriormente sin saberlo, encarnarían a la perfección este esquema evolutivo. Son, prácticamente, un bebé eterno, sin edad, sin amenazas, un icono diseñado para activar nuestro instinto de cuidado. Sabiendo esto, regresamos a la historia principal. La primera gran explosión del producto llegó en 1977, cuando las niñas japonesas querían a Kitty en todo. Reglas, libretas, mochilas, calcetas. Era una enfermedad. Un lenguaje secreto entre las niñas chiquitas de Japón. Y fue en los años 70 cuando Shintaro Tsuji decidió que su empresa necesitaba un nombre capaz de ir más allá de Japón. Eligió algo que pareciera casi místico: Sanrio. Oficialmente, y aunque parezca sacado de una novela, al inicio el creador dijo que venía del español san y río, río sagrado. Y esta metáfora no es una casualidad. Recordemos que los grandes ríos del mundo, como el Nilo o el río Amarillo, han visto nacer civilizaciones enteras. Itsuji quería que fuera exactamente eso, una nueva cultura. Sería el flujo kawaii que recorrería el planeta. Y así, Tsuji bautizó a la empresa destinada a convertirse en el río donde brotó el imperio kawaii. Impulsado por el éxito de conceptos como el de Sanrio, los años 70 y 80 se convirtieron en una época kawaii, dejando de ser solo algo estético para convertirse en un movimiento social impulsado principalmente por adolescentes. Las chicas comenzaron a escribir con Maruji, una caligrafía redonda e infantil que los adultos veían como inmadura. Era una especie de pequeña rebelión. Más tarde, se unirían otras culturas urbanas como la Gal, en los 80, que transformarían lo kawaii en una declaración de independencia, usando moda atrevida, revistas luminosas y consumo exuberante. Pero tal y como Tsuji soñó, lo kawaii no se quedaría en Japón. Y claro, él no fue el único impulsor de esto. Otras áreas importantes como los videojuegos importaron la estética sin darse cuenta. Personajes como Pac-Man, Donkey Kong, todos tenían cabezas enormes, movimientos suaves y rasgos infantiles. Y claro, Donkey Kong no es el personaje en el que todos pensamos cuando escuchamos la palabra kawaii, pero su incursión al mercado occidental estaba dirigiendo las miras a la estética japonesa, que sin saberlo, poco a poco hacía su invasión silenciosa. Por eso, a principios de los 80, cuando Hello Kitty empezaba a perder fuerza, fue Yuko Yamaguchi, una joven diseñadora recién llegada a Sanrio, logró rescatarla del olvido. Lo irónico es que al principio Yamaguchi ni siquiera era tan fan del personaje, pero terminó por comprender que Kitty era un lienzo emocional y la reinventó no como un personaje exclusivo para niñas, sino como un icono flexible capaz de adaptarse a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y en general a medio planeta. Podemos decir que ella fue la arquitecta del sueño del Sanrio global. Y así, Kitty y los demás personajes que han venido después han terminado viajando en aviones, apareciendo en desfiles, estando en todas las oficinas del mundo, en mochilas universitarias, en cuartos de ejecutivos, en cuadernos de niñas.
y prácticamente en cualquier lugar que te puedas imaginar. Ahora sabemos que lo kawaii traspasó fronteras porque tocó un punto universal. Todos necesitamos detalles lindos en nuestra vida. Y por eso, lo kawaii es más profundo de lo que parece. Si este episodio te hizo ver lo kawaii con otros ojos, puedes apoyarme con un like y suscribirte para que sigamos escuchando historias interesantes como esta.